This call is now being recorded. Muy bien. Buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¿Me escuchan ahí todo bien? ¿Me escuchan? No me escucho. Sí, sí la escucho. ¿Sí? Ok, es un diálogo de computadora. Algo bien. Entonces vamos a el día de hoy, 9 de noviembre de 2021, vamos a dar por iniciada nuestra sesión de Salud Integral 3. Nosotros habíamos estado trabajando temas con respecto a la sexualidad, ¿no? Ya nuestras 3 sesiones anteriores hemos estado trabajando con esto. Miriam, ¿tienes algo que decir? Se te prendió tu micrófono. Fue accidente, se Gracias. prendió solo, disculpe. Sí, no te preocupes. Bien, entonces, ¿quién me puede participar en la clase? ¿Qué vimos la sesión anterior? ¿Qué vimos en nuestra sesión anterior, chicos? Sé que pues tuvimos un puente largo, ¿verdad? Y por eso nos cuesta trabajo un poquito más recordar, ¿no? Nuestra sesión, nuestra última sesión. Pero ¿alguien recuerda qué fue lo que vimos en nuestra sesión, en nuestra última sesión? ¿Nadie? ¿Lucero? ¿Miriam? Creo que sobre la planificación familiar, ¿no? Ok, hemos estado viendo métodos anticonceptivos, sin embargo, el último tema en clase fue desarrollar otra vez los derechos sexuales y reproductivos. No sé si recordarán, nosotros ya lo habíamos trabajado un poco en Salud Integral 2 y lo volvimos a retomar. ¿Por qué? Porque estamos terminando de ver un poquito acerca de el proceso como tal de una relación sexual, ¿no? Y a la hora de entablar estos temas con ustedes, pues es importante que ustedes tengan otra vez ahí a la mano cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional y a nivel internacional. Ajá. Entonces, vamos a seguir trabajando esta parte de la sexualidad que a veces se sigue tomando en cuenta solamente la parte del coito, ¿no? De esta relación sexual a la cual ustedes pues están tratando, ¿no? De entender, de saber si quieren dar este paso, ¿no? Algunos otros ya están teniendo una vida sexual activa, ¿no? Pero la sexualidad no solo compete esta parte, ¿no? Que ustedes en esta etapa de su vida, ¿no? Es natural empezar a desarrollar, ¿no? Entonces vamos a ver qué más aparte de esta cuestión que nosotros ya hemos estado trabajando a lo largo de todo este semestre, ¿no? Vimos todas las fases, ¿no? De una relación sexual, vimos enfermedades de transmisión que ustedes pueden contraer si tienen una vida sexual activa sin protección, ya vimos métodos anticonceptivos con los cuales ustedes pueden prevenir un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, siguiendo todo este panorama que hemos estado trabajando, ¿verdad? Vamos a continuar con esta parte, esta noción que ustedes puedan desarrollar, puedan formar, ¿no? De qué es la sexualidad, qué es su sexualidad, ¿no? Aquí, en este punto, con base a lo que hemos estado platicando, ¿verdad? En nuestras sesiones, en anteriores sesiones, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es la sexualidad? Lucero, ¿qué es la sexualidad? Em, Alguien que quiera ayudarle a Lucero, alguien que tenga una noción de qué es la sexualidad, qué es su sexualidad, ¿no? Para ustedes. ¿Qué es lo primerito que se les viene a la mente cuando no, escuchan la palabra sexualidad? No formen las cosas. Sí, adelante. bueno, yo Sí, Fer. opino que la sexualidad es Fer cuando o uno bien empieza, creo.
Bueno, pues por lo que yo pienso es el sexo de cada persona, no como tal. Ok. Gracias, Vianney. Fer, ya no te escuché la parte final de tu participación. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Yo opino que la sexualidad es cuando uno empieza a tener lo que son las relaciones sexuales con tu pareja o ya sea con algún individuo con algún otro individuo, ¿no? Eso es la sexualidad. Ok, gracias. Por ahí Vianney nos dijo que ella se refería solamente al sexo biológico como tal, y por acá Fer nos habla ya totalmente de la vida sexual activa, ¿no? Entonces vamos a ir visualizando cuáles son los conceptos que van a estar interactuando, ¿no? Y que van a generar en ustedes, pues, este proceso, ¿no? De sexualidad. Bien, entonces, para introducirnos a este tema, ¿verdad? Hay que pues ponernos, ¿no? En esta perspectiva en donde ustedes se encuentran, ¿no? En esta etapa que ustedes están desarrollando, ¿no? Que es la adolescencia, ¿no? Vimos ya en algunas anteriores sesiones en Salud Integral 1 y 2, pues cuáles eran las etapas de la adolescencia, ¿no? La pubertad, la adolescencia media, la adolescencia tardía, ¿no? Ver el panorama en el cual ustedes también se encuentran dentro de estas etapas, ¿no? Uno de los aspectos obviamente más importantes que debemos nosotros estar trabajando, estar desarrollando en estas etapas de la adolescencia, pues es el concepto de la sexualidad. ¿Por qué? Cuando nosotros comprendemos y trabajamos, ¿no? La importancia de este tema, ¿no? Vamos a poder generar en ustedes una conciencia, ¿no? Activa, y obviamente que la toma de decisiones que ustedes fomenten dentro de su vida cotidiana sea responsable, ¿no? Que ustedes estén conscientes de las acciones que están haciendo y las consecuencias que pudiesen tener estas acciones, ¿sí? Esta sexualidad, ¿no? Que es suya, ¿no? Ustedes deben de empaparse del concepto y decir, y apropiarse, ¿no? Esta sexualidad que es meramente de cada uno de ustedes, ¿no? ¿A qué se refieren, no? Y como bien lo decía Vianney, ¿no? El sexo y la sexualidad son cosas diferentes, se habla de lo mismo. ¿Qué nos dicen estos conceptos, no? Y obviamente la importancia de entender ya como tal el concepto de sexualidad, ¿no? Por aquí ya vimos qué era la sexualidad para Vianney, ¿no? Para Fernanda, ¿no? Y entonces nosotros vamos a trabajar, ¿no? Con varios conceptos esta clase para que ustedes tengan una noción ya como tal de qué es la sexualidad, ¿no? Realmente la sexualidad tiene varias definiciones, ¿no? En diferente literatura, ¿no? Sin embargo, vamos a tomarla en esta clase como el conjunto de cualidades que abarca todo un individuo, ¿no? Es decir, qué cualidades, qué conjunto de cualidades tiene Lucero, Luis, Emiliano, Vianney, ¿no? No solamente las cualidades físicas, ¿no? Que son cualidades que en esta etapa de la adolescencia son importantes, ¿no? Para ustedes, ¿no? No solamente son estas cualidades físicas, sino también los aspectos psicológicos, afectivos, sociales y culturales que ustedes están desarrollando a lo largo de estas etapas, ¿no? Todo este constructo que ustedes van generando, ¿no? A lo largo de estas etapas, les van guiando a formar una identidad, ¿sí? Esta sexualidad que ustedes la consideran como algo aparte, ¿no? Es algo con lo que ustedes viven todos los días, ¿no? Y el que Lucero haga una acción o haga alguna actividad está contribuyendo a esta sexualidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre que Luis Ángel juega fútbol, ¿no? Fútbol todos los días, ¿no? Esta actividad está contribuyendo a esta sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se está promoviendo, ¿no? Ciertas aptitudes de manera social, en la cultura, ¿no? En la parte afectiva, porque tiene amigos, ¿no? Entonces, todas estas
actividades que ustedes están realizando en esta etapa de la adolescencia están aportando a esta sexualidad que ustedes están formando. Ajá. Entonces, la sexualidad va a englobar todo su ser, ¿no? Todo lo que ustedes son en este momento, ¿no? Ustedes son seres sexuados prácticamente desde que nacen hasta que morimos, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Hablamos de sexo, ¿no? Solamente cuando hablamos de sexo biológico, solamente cuando hacemos referencia a las diferencias de caracteres anatómicos, ¿no? A la hora de que nosotros nacemos, ¿no? Si tenemos el aparato reproductor femenino o el aparato reproductor masculino, ¿no? Entonces nos referimos al sexo, ¿no? A esta parte de características anatómicas, y la sexualidad es el conjunto de todo su ser. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van claros? ¿Quedó más claro el concepto? Sí. Bien. Y es lo que nosotros estábamos ya comentando al principio de nuestra clase, ¿no? Prácticamente cuando nosotros empezamos a hablar de sexualidad en nuestras clases desde secundaria, ¿no? Preparatoria, ¿no? Consideramos que el concepto de sexualidad es meramente para referirnos, para tratarnos de orientar, ¿no? En esta parte nueva que es la actividad sexual, ¿no? En donde el coito, ¿no? Va a ser considerado como el gesto sexual como máximo, ¿no? Sin embargo, vemos que la sexualidad no solamente es este hecho o esta acción, la sexualidad implica también otros vínculos afectivos, ¿no? Como cuáles, los besos, los abrazos, las caricias, ¿no? Y no solamente con una pareja, sino también con los amigos, con la familia, ¿no? Y bueno, estas expresiones, ¿no? Van a poder generar en ustedes la transmisión de emociones, ¿no? Es muy importante que ustedes en este momento vayan desarrollando esta cultura, ¿no? De identificación de emociones y cómo poder expresarlas de la mejor manera, ¿no? Sabemos que todos los seres humanos tienen ciertas emociones, ¿no? Como el enojo, como el miedo, como la alegría, ¿no? Por ahí ustedes lo han estado trabajando también con la maestra Karen, ¿no? Y todas estas emociones que ustedes están sintiendo, ¿no? A veces, ¿no? Nos sienten o nos suelen más bien poderlas expresar de la manera correcta, ¿no? Y por eso hay tantas como mala comunicación, ¿no? Entre adolescentes, adultos, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Esta transmisión de sentimientos que ustedes van generando, ¿no? A veces van quedando ahí al no ser transmitidos, ¿no? Es importante que ustedes identifiquen, ¿no? Estas emociones para poderlos expresar, ajá. Y a quién, pues a las personas que deben de expresarlos, ¿no? Si, por ejemplo, yo siento enojo con Lucero, pues voy y se lo expreso a Lucero, ¿no? A veces el enojo sale con otra persona y entonces ahí vienen las complicaciones, ¿no? Porque ya me enojé con tal y pues el pleito no era con él, ¿no? O ella. Entonces hay que tratar de ser un poquito asertivos cuando nosotros expresamos nuestras emociones, ¿no? El concepto de sexualidad incluye varios otros conceptos, ¿no? La identidad de género, ¿no? El rol sexual que ya como tal o con el cual ustedes ya se sienten como identificados, ¿no? La orientación sexual, la identidad sexual, el conocimiento sexual, las actitudes y valores que se encuentran prácticamente socioculturalmente sobre este concepto de la sexualidad, ¿no? Como la sociedad en la cual nosotros estamos inmersos viviendo va a influir también en cómo nosotros pensamos, en cómo nosotros actuamos, ¿no? Con respecto a nuestra sexualidad. Bien, entonces, para concluir, ¿no? Con este concepto, ¿no? Nosotros decimos que la sexualidad va a estar abarcada por dimensiones, ¿no?
Estas dimensiones se van a referir a cada uno de los aspectos que van a integrar su sexualidad. ¿Cuáles son estas dimensiones? Pues la primera es la física, ¿no? En donde ustedes se conocen, ¿no? Conocen su anatomía, nosotros ya lo trabajamos bastante, ¿no? Conocen prácticamente todas las partes anatómicas, ¿no? Y cómo es que funcionan, ¿no? Respecto a comparadas, ¿no? Con el otro sexo biológico, ¿no? Vemos la parte afectiva, psicológica, ¿no? Que ustedes han estado pues desarrollando a lo largo de la infancia, ¿no? Y ahora en la adolescencia, la parte ética y cultural, ¿no? La social. Entonces, estas dimensiones son las que van a ustedes estar, en las cuales ustedes van a estar como que inmersos y en las cuales van a ustedes estarse desarrollando a partir de lo que han estado aprendiendo a lo largo de su vida. Y en este momento, en esta etapa que es la adolescencia, ¿verdad? Van a empezar ustedes a identificarse con con ciertos conceptos, ¿no? ¿Con qué sí me identifico en la parte social y cultural, ¿no? ¿Qué acciones sí quiero hacer? ¿Qué acciones no quiero hacer, ¿no? En la parte afectiva, ¿no? En la parte ética, ¿no? ¿Cómo me expreso yo físicamente también, ¿no? Con respecto a qué, pues generalmente somos bombardeados, ¿no? Por estereotipos, ¿no? Y me incluyo en esos estereotipos o formo una identidad que a mí me haga sentir cómoda, ¿no? Me haga sentir feliz, ¿no? Y bueno, entonces vamos a concluir con que el término sexualidad se va a referir a esta dimensión, ¿no? Fundamental del hecho de ser un ser humano que desarrolla una experiencia y se expresa en todo lo que son, en lo que sienten, en lo que piensan y obviamente pues ya todo esto que ustedes están sintiendo y están pensando pues se da en el actuar, ¿no? En lo que hacen. Ustedes pues son un ser sexuado, ¿no? Todos y cada uno de nosotros, ¿no? Experimentamos y expresamos diferentes formas de pensar, ¿no? Diferentes deseos, diferentes fantasías. ¿Por qué? Pues porque tenemos diferentes creencias, diferentes actitudes, diferentes valores, ¿no? Nos gustan diferentes actividades, ¿no? Y por lo tanto, pues con base a toda esta experiencia que ustedes van a ir generando, van a ir desarrollando una sexualidad única, ¿no? Pues ¿por qué? Porque ustedes son únicos, ¿no? Esta sexualidad, pues va a ser la interacción en todos estos factores que ya hemos estado hablando. Los factores biológicos, que son evidentemente, pues, los cambios, ¿no? Anatómicos, morfológicos y fisiológicos que van a estar sufriendo en cada una de las etapas de su vida. Sabemos que en esta etapa sufren muchos cambios, ¿no? Sin embargo, no van a ser los únicos, ¿no? Cuando estén en la adultez van a volver a experimentar otros cambios, ¿no? Cuando estén en la adultez mayor, igual van a experimentar otros cambios y esto va a generar que su sexualidad cambie también, ¿no? Todos estos cambios psicológicos, ¿no? Que son los cambios emocionales que van a estar ustedes desarrollando, ¿no? Los socioeconómicos, ¿no? Los culturales, éticos y religiosos, que evidentemente son todos estos factores externos, ¿no? A ustedes, que ustedes no pueden cambiar, ¿no? En los cuales se encuentran inmersos, pero que evidentemente van a generar en ustedes, ¿no? Ciertas características únicas, ¿no? Y bueno, si bien la sexualidad no va a abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni que se expresen todos, ¿no? Cada persona es diferente y cada persona puede desarrollar, ¿no? La sexualidad más a partir de algunos que otros aspectos de los que ya estamos hablando, ¿no? Es importante para nosotros darles estas herramientas porque ustedes van a empezar a desarrollar, ¿no? Estos conceptos no de manera teórica, sino de manera práctica, ¿no? Para que ustedes puedan desarrollar, ¿no? Plenamente su sexualidad, pues van a haber varios factores, ¿no? Y uno de los factores va a ser que ustedes deben de tener bien claro, ¿no? El objetivo de que ustedes estén trabajando estos temas no solo en clases,
yo siempre les digo aquí en las sesiones, estos conceptos que nosotros vemos teóricamente no son para que se queden en el cuaderno, sino son para que ustedes los pongan en práctica, ¿no? Y entonces, con base a eso, ustedes deben de tener como objetivo primordial, ¿no? ¿Qué hacer con estos conceptos, ¿no? ¿Cuál es el fin último de que ustedes tengan estos conceptos a la mano, ¿no? Pues primero que nada, espero que sea el desarrollar, ¿no? Una sexualidad responsable y saludable, ¿no? Ese es un objetivo primordial. Aquí no es de que por ahí nos decía en las exposiciones de métodos anticonceptivos, no recuerdo si fue Vianney o fue alguien más, no creo que fue Lucero, la que dijo, no, pues yo les recomiendo pues la abstinencia, ¿no? Porque ese es el método anticonceptivo, pues 100% seguro, ¿no? Y entonces, está bien, ¿no? Que compañeros no digan, no, pues yo prefiero pues abstenerme, ¿no? Pero también hay compañeros que sí quieren experimentar esta parte ya de su vida, no se les está incitando, sin embargo, se les está dando las herramientas para que ustedes puedan, ¿no? Generar una vida sexual responsable y saludable sobre todo, ¿no? El que ustedes se conozcan a ustedes mismos y no sea necesariamente, ¿no? Por una relación con otra pareja, ¿no? Eh, romper tabúes, ¿no? Que anteriormente o a lo mejor todavía se encuentran, actuales, ¿no? Vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, la masturbación, nosotros hablábamos de este concepto, ¿no? Y decíamos que es algo sumamente natural y con la cual ustedes pueden experimentar el placer y el autoconocimiento, ¿no? El conocer qué partes de su cuerpo pueden ustedes estimular para sentir placer. ¿Para qué? Para que, dado caso, en una relación con alguna otra persona, pues le digas, pues a mí me gusta que me acaricies aquí, que acá, que allá, ¿no? Y eso va generando que su sexualidad se desarrolle de una manera completa, ¿no? Y además que ustedes tengan la decisión de decir cuándo sí, cuándo no, con quién sí, con quién no. Si no quiero, como decía Lucero, pues está bien, ¿no? Pero saber que no solamente este placer se puede experimentar con otra persona, ¿no? Si alguien tiene Netflix, les recomiendo un capítulo de unos documentales que salen, se llama En pocas palabras, y el capítulo es orgasmo femenino, ¿no? Si pueden verlo, está bastante bueno. Y nos habla sobre esta parte todavía, sí, Fernanda, adelante. ¿Cómo dijo que se llamaba? Se llama, la serie se llama En pocas palabras y son pequeños documentales que duran aproximadamente unos 50 minutos y hablan de diferentes temas actuales. Y el que les recomiendo que vean como relacionado con este tema es Orgasmo Femenino. Ajá. Gracias. Es el capítulo. Ajá, gracias. Y en nos hacen hincapié en que eso todavía en la actualidad, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? Muchos países desarrollados siguen teniendo mitos, ¿no? Sobre cómo estimular, ¿no? A una mujer para producir un orgasmo, ¿no? Y vienen muchos estudios científicos, ¿no? De cómo han ido como que cambiando las ideas, ¿no? De, de este, de este tema, ¿no? Entonces, vemos que aún estamos inmersos en una sociedad con muchos tabúes, no solo México, ¿no? Sino pues a nivel mundial, ¿no? Y entonces es importante que nosotros como personas conscientes de su propio ser, ¿no? Vayamos quitando tabúes, ¿no? Vayamos quitando ciertas ideas, ¿no? Que nos van dejando con respecto a qué? Con respecto a la información verídica, con respecto a estudios científicos, ¿no?
qué si es bueno, qué es malo, ¿no? Y con respecto a toda esta información que nosotros estamos, con la que nosotros estamos siendo pues bombardeados, ¿no? Es importante que ustedes vayan regulando, ¿no? Estos reglas o normas, ¿no? En casa, pues nos tienen ciertas reglas o normas, ¿no? La sociedad nos impone ciertas reglas y normas, ¿no? Con cuáles sí debemos de seguir porque estas reglas o normas nos dan un beneficio, ¿no? ¿Y cuáles normas podemos decir, ay mamá, es que esta norma ya no es actual, ¿no? O sea, esta regla ya, fíjate que yo leí esto, fíjate que han demostrado esto, ¿no? Ustedes vienen aquí a aprender para argumentar, ¿no? Sus ideas, ¿no? Defender ya como tal lo que ustedes están desarrollando, que ya es el concepto, pues, de identidad, ¿no? Y bueno, vamos a irnos nosotros viendo cada uno de estos conceptos básicos que van a estar inmensos dentro de la sexualidad. El primero que nos decía Vianney, que era el sexo biológico, ¿no? El sexo biológico, pues obviamente nos vamos a referir a todo el conjunto de características con las cuales un individuo nace, estas características que son anatómicas y fisiológicas. En los seres humanos podemos distinguir al sexo masculino y al sexo femenino, ¿sí? Es este individuo, ¿no? El sexo masculino es el individuo que posee un cromosoma X y un cromosoma Y, mientras que el sexo femenino, ¿verdad? Es un individuo que tiene en sus células un cromosoma X y otro cromosoma X uno por parte del padre y otro por parte de la madre, ¿no? Ahora bien, biológicamente hablando, también existen algunos organismos, ¿no? Algunos seres humanos que tienen algunas mutaciones en estos, perdón, en estas características biológicas, ¿no? Anteriormente a estas personas, a estos seres humanos que tenían estas mutaciones, ¿no? Genéticas, se les llamaba hermafroditas. ¿Qué podían ser los hermafroditas? Que podían tener dos cromosomas X y uno y presentar un fenotipo masculino, sin embargo tenían el aparato reproductor femenino, ¿no? O viceversa, que tenían el fenotipo femenino, pero tenían un aparato reproductor masculino, ¿no? Anteriormente en biología nosotros los llamábamos hermafroditas, porque así se le llama en otros reinos, ¿no? A organismos que poseen dos aparatos reproductores, ¿no? Entonces, en la actualidad ya no se le llama hermafroditas, ¿no? Cambia el concepto por todas estas nuevas entidades que se han estado desarrollando con los conceptos de orientación sexual, ¿no? Y ahora se le llama trans, ¿no? Son personas trans que poseen o tienen características de ambos sexos, ya sea anatómicas o también sea psicológicas. Entonces engloba ya ambos. Los conceptos que se van a empezar a desarrollar, ¿no? A partir de aquí, para que ustedes se puedan identificar, ¿no? O formar ya este concepto de identidad con respecto a su sexualidad, pues ya van a empezar a ser más grandes, ¿no? Entonces nos quedamos sexo biológico, femenino, masculino o trans, ¿sí? Bien, ¿qué otros conceptos nosotros biológicamente a los cuales nos vamos a estar refiriendo, ¿no? El concepto gonadal, el sexo gonadal, pues obviamente es el aparato reproductor que ustedes van a presentar, el sexo hormonal, ¿no? Que es obviamente dependiendo a la cantidad de hormonas sexuales que ustedes van a estar sintetizando a lo largo de la etapa, de las diferentes etapas de su vida, pero evidentemente la que nos importa ahorita pues es la adolescencia, ¿no? También se ha visto muchos casos de individuos en los cuales las hormonas no se sintetizan de la manera correcta, igual por mutaciones, ¿no? Por mutaciones en algún gen.
Y entonces va a haber personas, ¿no?, que van a tener, ¿no?, características, por ejemplo, individuos masculinos con características muy afeminadas. ¿Por qué? Pues porque la síntesis hormonal no se está suscitando como debiese, ¿no? Están produciendo más hormonas femeninas, que son los estrógenos y la progesterona, ¿no?, que la testosterona propia, que es la hormona que más se sintetiza en los varones, ¿no? O viceversa, también vamos a ver mujeres, ¿no?, un poco más masculinas, porque igual no están sintetizando las hormonas femeninas de la manera correcta y están sintetizando más testosterona que progesterona y estrógenos, ¿no? Entonces eso también va a influir, ¿no?, en cómo el individuo se va a sentir cómodo, ¿no? Y el sexo fenotípico, que es lo que nosotros, bueno, de lo que nosotros ya habíamos estado hablando, ¿no? ¿Qué características físicas van a presentar? Si poseen características femeninas y tienen un aparato reproductor femenino, si presentan características masculinas y tienen un aparato reproductor masculino, o bien si presentan características fenotípicas de un género, pero su aparato reproductor es contrario al fenotipo que están ustedes generando, ¿no? Entonces, hay individuos, cada vez se ven, anteriormente no era tan usual, pero cada vez se ven más estas mutaciones en los seres humanos. Y bueno, aunado a este concepto de características biológicas, vienen ya como tal los conceptos un poco más difíciles de trabajar, porque son conceptos que ya incluyen a la sociedad como tal, ¿no? El concepto de género, que es pues obviamente esta suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo, ¿sí? La identidad de género, ¿no?, que es esta que se define por grado en cada persona y es la con la que ustedes se van a identificar más, ¿no?, como masculino o femenino o combinación de ambas, ¿no? Estas dos primeras pues van a estar absorbidas por toda la historia que se encuentra inmersa dentro del país en el que ustedes están inmersos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no?, la historia del machismo, ¿no?, en donde el género masculino era el que salía de casa, el que se dedicaba a proveer, ¿no?, a la familia, y la mujer era la que se quedaba en casa a cocinar, a cuidar a los hijos, ¿no?, a ser prácticamente pues la que va a estar entablando toda esta relación con respecto al hogar, ¿no? Y bueno, hemos estado nosotros lidiando con estos estereotipos, ¿no?, que nos han estado dejando a lo largo de la historia de nuestro país. Se ha estado pues un poquito disminuyendo, ¿no? Sin embargo, aún existen, ¿no?, actitudes, ¿no?, machistas a lo largo de nuestra sociedad, ¿no?, que aunque se intentan excluir, ¿no?, aunque se intentan excluir, todavía somos una sociedad machista, ¿no? No solamente los hombres, ¿no?, sino que también las mujeres tendemos a generar estos estereotipos machistas, ¿no? Y bueno, estos estereotipos a los cuales ustedes están inmersos o han estado, en los cuales ustedes han estado bombardeados por todos los medios de comunicación, ¿no? Y con cuáles ustedes se identifican más, ¿no? Con cuáles ustedes quieren formar parte, ¿no?, o realizar actividades, estas partes, ¿no? Entonces, ustedes en este momento van a estar desarrollando, ¿no?, inconscientemente, ¿no?, estos conceptos dentro del desarrollo de su sexualidad, ¿no? Por último, tenemos la orientación sexual, que obviamente se va a referir, ¿no?, ahora sí, a esta parte en la cual ustedes van a generar o van a querer generar, ¿no?, un vínculo emocional o erótico con otro individuo, ¿no? ¿Quién les va a generar, ¿no?,
pues esta curiosidad, ¿no? ¿Con quién ustedes se van a sentir más, por quién ustedes se van a sentir más atraídos, ¿sí? Por el sexo contrario, por el sexo mismo, ¿no? Y bueno, ya tenemos como muchos otros conceptos, ¿no? Que por ejemplo hay las personas que no les importa ni el sexo, ni el género, ni nada, ¿no? Que se enamoran según esto por su capacidad intelectual, ¿no? Que serían los pansexuales, ¿no? Entonces, ya hay muchos conceptos, ¿no? Nuevos para nosotros, ¿no? Que nosotros vivimos un poquito, no en una época tan diferente, sin embargo, en una época en donde, pues solo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando estaba en preparatoria, había orientación sexual, pero había solamente de 3 sopas, ¿no? O eras heterosexual, o eras homosexual, o eras bisexual, ¿no? Ya no había más, ¿no? Y ahora nos meten conceptos de trans, de pansexual, de asexual, ¿no? Entonces ya ustedes están inmersos en una sociedad, digámoslo, más libre, más flexible, ¿no? En la cual ustedes van a poder expresar, ¿no? Estas emociones, sentimientos hacia una persona de una manera diferente a la que se vivió en anteriores épocas, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿cómo van? ¿Tienen dudas, chicos? No. ¿Seguros? ¿Muy seguros todos? Bien, entonces, vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy hasta aquí y les voy a dejar un ejercicio que encontré en un manual sobre sexualidad. La van a trabajar en casa y es con lo que vamos a terminar nuestra sesión. Entonces van a tener unos minutitos para acceder a la actividad y para poderla empezar a trabajar. Esta sería nuestra actividad 1 del parcial número 3.